Pues yo soy Octavio Rettig. La plática es sobre el OTAC, que es el nombre en quiniquitón de la especie Bufo alvarius, sapo del desierto de Sonora, una criatura endémica de esta región del mundo. La plática es sobre la presencia de este sapo en Mesoamérica, su consistencia en la iconografía mesoamericana, su relación con la visión del mundo y por tanto la relación de los estados alternos de conciencia con la cosmovisión. Y la tercera parte es la utilidad práctica de las medicinas naturales ancestrales en la actualidad. Bueno, la primera imagen que estamos viendo es el Códice Durán. Es una imagen prehispánica que habla de la colonización y fundación de la ciudad de Tenochtitlán. Hay que comprender que el simbolismo de todas las culturas prehispánicas fue heredado de una a otra. Es decir, ellos de alguna forma lograron tener las mismas creencias a pesar de haber tenido cientos o tal vez miles de años de diferencia entre una y otra. Aquí, en esta imagen, vamos a ver elementos muy simbólicos, muy comunes, que todos hemos visto: el águila, la serpiente parada arriba de un nopal. Lo interesante en este códice es ver la presencia de estos dos seres, un pez y un ser que no sabemos hasta ahorita qué está representando, pero sin duda, así como el águila, la serpiente, el nopal, el lago y los fundadores, en el cual sus vestidos también están representando algo, tanto el escudo con la piedra de sacrificios como el entramado en patrón romboidal con puntos que están viendo a su izquierda. Entonces vamos a tratar de identificar qué es lo que nos están mostrando nuestros ancestros en esta imagen. ¿Me paso a la siguiente? Lo primero que están viendo a su izquierda es una imagen de una vasija que está en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, el cual está mostrando un ser en el cual vemos el mismo entramado romboidal con puntos, sus extremidades, una cola y su cabeza, en lo que vamos a ir viendo y haciendo referencia a los ojos y la figura de esta representación que vamos a encontrar una y otra vez. Esto que estamos viendo a la derecha es la Coyolxauhqui o piedra de la luna. Era la pieza más grande que se exhibía en el Museo de Antropología. Cutli, o diosa tierra madre sapo de los aztecas. ¿Me pasa la siguiente? Esta imagen de Tlaltecutli es una estela de piedra monumental. ¿Me pasa la siguiente? De varios metros. Aquí estamos viendo la relación entre un hombre y el Tlaltecutli. Y lo importante aquí es comenzar a ver las semejanzas y las diferencias entre los símbolos que utilizan los aztecas, que fue la última cultura que sobrevivió hasta antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, y lo vamos a comparar, por ejemplo, con este, que es el friso de los cuatro reyes, que está en Balacún, Campeche. Es una construcción maya, donde los elementos simbólicos que vamos a ir analizando son los espirales. En este caso, ahorita van a ver una posterior donde está más detallado, pero es una estructura en la cual se encuentran cuatro efigies de sapo, y de las cuatro fauces de los sapos están saliendo cuatro efigies de hombres en un estado meditativo, y las demás efigies de sapo que vemos en toda Mesoamérica hacen referencia, claro, al lugar donde está situada la glándula, que es donde se extrae la medicina. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, este es el rostro de Tlaltecutli. Aquí lo que voy a hacer mención en este momento es su cabello. Si pueden ustedes observar, el cabello de Tlaltecutli está representado en un simbolismo de espirales. Tlaltecutli tiene también los llamados discos solares, que son estos pendientes que se usaron a lo largo de todo Mesoamérica. Aquí la importancia de hacer la observación del cabello de Tlaltecutli es hacer la comparación en la comisura de todas las serpientes emplumadas de Quetzalcóatl y la representación del espiral en la glándula del sapo de Balacún, Campeche, en la cual se hacen referencias
a lo que claramente son otras plantas psicoactivas que se encuentran en el Xochipilli. Esta se ha identificado como la enredadera de Hipomea violacea o de Oleoyuki. Y aquí estamos viendo un símbolo que muchos conocemos como el símbolo de Pax y que también vamos a tratar de ubicar dentro de la cosmogonía de los pueblos antiguos. Aquí es importante también mencionar la representación de la nariz y la boca debajo de las fauces del sapo. Y el entramado que está representando el hombre, si se fijan, también está usando los mismos pendientes que tiene el Tlaltecutli, los llamados discos solares. ¿Me paso a la siguiente? Entonces, aquí estamos viendo a la izquierda la estela 11 de Izapa, en la cual vemos un sapo y de sus fauces está saliendo una haciendo referencia a la grieta galáctica, a la alineación galáctica. Lo interesante aquí, y lo que quiero remarcar y recalcar, es la aparición de la glándula con un patrón en X, que es el llamado quincunce o 5 puntos del universo. Esta figura del quincunce está representada también en las glándulas del Quetzalcóatl que se encuentra en Tenochtitlán, en el cual volvemos a ver la misma comisura en espiral, y vemos en las fauces un crótalo que es precisamente las partes representadas en la cola. Ahorita vamos a ver por qué la trascendencia de la cola y cuál es el significado también de las plumas y de los dientes en la serpiente emplumada. Entonces aquí estamos recalcando la presencia del patrón quincunzoidal tanto en las glándulas del Quetzalcóatl como en la representación de la estela 11 de Izapa, maya y azteca. Y esta, por ejemplo, que es de Guatemala, en la cual también se ven con mucha claridad el mismo patrón en espiral en la comisura de la serpiente emplumada. ¿Vamos a la siguiente? A su izquierda están viendo la representación maya del Kukulcán, que es esta misma efigie de Quetzalcóatl, pero en la cultura maya. Y aquí, a su derecha, están viendo la estela 6 de Izapa, donde si pueden observar también, están los mismos patrones representativos constantes, como es el patrón de la espiral saliendo directamente de la glándula del sapo, y el Kukulcán son puros espirales, en el cual volvemos a ver el entramado romboidal que veíamos en el códice durante. ¿Pasa la siguiente? Esta que están viendo es una representación en códice del Tlaltecutli, y a su derecha están viendo una representación en códice también de Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra azteca. Aquí lo interesante es observar la presencia del patrón romboidal en el vestido del dios de la guerra, su escudo con un patrón en mosaico, que ahorita vamos a analizar más adelante, y la presencia del arma del dios de la guerra en su mano izquierda, que es el cuchillo de sacrificios, dibujado en este caso en blanco y rojo. Y el cuchillo de sacrificios es precisamente lo que está saliendo de las fauces del Tlaltecutli, haciendo una representación pictográfica de la importancia de esta molécula o de este extracto del bufo alvarius para la cosmogonía prehispánica. ¿Me pasa la siguiente? El sapo que viene abajo de oro está enterrado junto a la efigie de Tlaltecutli de piedra, junto con otros sapos en concha y en metal, y esto fue lo único que sobrevivió a final de cuentas a nuestros días. Sin embargo, podemos ver tanto en este plato maya como en una tapadera de una urna funeraria azteca la presencia otra vez del símbolo del quincunce, que es esta figura del centro con los espirales, otra vez los discos solares que estaban tanto en los pendientes de Tlaltecutli como ahorita lo vamos a ver en todas las representaciones, y aquí otra vez la llamada cruz de Quetzalcóatl o quincunce con la figura de la esfera en el puro centro del Tlaltecutli, haciendo referencia a la misma esfera saliendo de sus fauces, en otras veces representadas como cuchillo de sacrificios. ¿Me paso a la siguiente? Una efigie de Kukulcán, donde vemos el mismo espiral en la comisura. La siguiente. Otra efigie de Kukulcán o Quetzalcóatl. La siguiente.
Los sapos que están precisamente a la entrada de la escalinata del Templo Mayor en la Ciudad de México. La siguiente. Otra toma más amplia de las mismas figuras. La siguiente. Y entonces comenzamos a encontrar muchas representaciones muy claras de sapos, donde volvemos a ver los mismos símbolos que estamos analizando. Debajo de la glándula del sapo, la glándula como si fuese una joya, y directamente debajo de la glándula volvemos a ver la X, que es el quincunce o centro del universo. Y en la efigie maya estamos viendo los espirales en los ojos, que están precisamente situados en los lugares de la glándula, y vuelve a ver la referencia de la nariz y la boca, haciendo precisamente alusión a la respiración. Me paso a la siguiente. Y todos estos que están viendo pues son precisamente metiladores en forma de sapo, que se utilizaban con la intención de metilar, de tiroizar, de quemar esta medicina para usarse en las casas o cuartos de respiración. Me paso a la siguiente. Pásame la anterior. Aquí nada más para volver a mencionar la presencia del espiral junto al sulfito. Ahí están viendo a su izquierda la Coatlicue, o madre de la dualidad. Es una deidad que se considera como la madre de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, los gemelos. Aquí lo interesante es ver cómo esta serpiente de dos cabezas que se junta y se hace una tiene varios elementos simbólicos, como lo son todas las colas y como lo es el mismo patrón romboidal con puntos en toda su piel, como lo son las extremidades, el corazón y la similitud, por no decir equivalencia, entre los ojos de la calavera descarnada y también los ojos de la serpiente. Y esta misma figura de los ojos es la misma representación que está en el centro de los rombos, en un lugar más pequeñito, haciendo precisamente referencia a la molécula contenida en el otaku. Si vemos el mismo patrón romboidal con los puntos que se encuentran en Mitla y en muchas de las otras construcciones prehispánicas, vamos a poder entender la relación del por qué este ser que aparece siendo un huevo, que se transforma en un animal acuático, que de repente pierde su cola y al cual le salen extremidades y se convierte en una bestia que es terrestre, carnívora y caníbal, y no tiene dientes. ¿Me pasa lo siguiente? Entonces aquí vemos otra vez la efigie del sapo con los mismos discos solares que están en su glándula y en el tercer ojo de la serpiente emplumada, pero también en las pendientes y terceros ojos de todos los seres que están. Volvemos a ver el patrón del quincunzoide y volvemos a ver el patrón romboidal en todas las manchas de la serpiente. Y el espiral en el centro del ojo del Quetzalcóatl. Siguiente. Estas son muy claras, en las cuales vemos a la izquierda la representación del pez, a la derecha la representación del sapo con una ofrenda, y vemos en la glándula del sapo de forma muy clara el patrón romboidal con puntos que comenzamos viendo en el vestido del fundador de la ciudad de Tenochtitlán y en esta vasija maya de varios cientos de años de anterioridad. Y también hace referencia que estas efigies se encuentran también en Teotihuacán, es decir, están situadas en todo Mesoamérica. La siguiente. Pásame la anterior. Y aquí hace referencia también al símbolo del Pax, o los tres puntos que en este caso vemos localizados en la glándula del sapo y que vamos a ver también situados en muchísimas partes de la iconografía prehispánica. Esta es muy clara, donde volvemos a ver el mismo patrón de rombos con puntos en la glándula, la ofrenda que es una mano y un ojo, ahorita los vamos a ver más adelante en otras representaciones, y cómo de esta ofrenda sale la serpiente emplumada y de sus fauces sale un hombre, en este caso, ahí está el espiral otra vez, la respiración, y convirtiéndose en el jaguar. Los demás mamíferos con sus ojos totalmente iguales al circulito, a esta unidad que habíamos visto como el centro de los ojos,
Pues por una razón muy sencilla. Estas moléculas triptamínicas están en todos los cerebros de todos los mamíferos y sus efectos son iguales en todos los mamíferos. Entonces, la acción que tenía en el ser humano también la estudiaron y la investigaron en los demás seres, y de ahí la relación de la unidad con todo lo que existe. Y llegó el momento en donde se enfadaron de estar dibujando sapos, obviamente. Entonces llegó el punto en donde nada más los empezaron a simbolizar. Ahí está la representación otra vez del rombo, de los 3 puntos, y los 3 puntos y cómo están de alguna forma absorbiendo de este lugar este conocimiento. La siguiente. Más serpientes emplumadas, con más metilaciones, con más sapos, con más peces, con más hombres respirando, la mitad negra y la mitad blanca, la contención y la respiración. Todo este simbolismo prehispánico puede y debe de ser entendido desde un plano de la existencia real. No podemos seguir pensando que las personas simplemente se volaban e inventaban cosas que no existían. Otra vez la presencia de los 3 puntos con la misma representación del ojo. La siguiente. Más serpientes emplumadas, más quincunces, más patrones romboidales, los espirales, serpientes emplumadas. Siguiente. Otra vez, más pan con lo mismo. Otra vez los 3 puntos. Otra vez la serpiente emplumada. La siguiente. Otra vez por aquí se alcanza a ver un poco la glándula, el patrón romboidal. Otra vez se ve la serpiente emplumada, todos los espirales, y se vuelve a ver la metilación, y lo mismo que estábamos viendo de los espirales. Espirales, espirales, serpiente emplumada. La siguiente. Patrón de espirales con patrón romboidal con puntos, ahí lo estamos viendo, ahí está muy claramente, con las serpientes, demás, etc. La siguiente. Ahí está el símbolo de Pax situado en la glándula, la referencia a los colmillos, esto que no tiene, o sea, es la dualidad de la interpretación de lo que estamos viendo en el mundo real, es lo que no podemos percibir durante la otra realidad, y por eso este ser se encuentra ligado a la concepción mesoamericana desde las leyendas de la creación del sol y la luna, que ahorita se los platico con todo gusto. La siguiente. Más colas, el cuchillo de sacrificios en grandote para que lo viéramos, con el puro centro de los discos solares, que es, insisto, la molécula. Yo hipotetizo también que el juego de pelota no es otra cosa más que el marcar precisamente la entrada de la molécula por los receptores, o sea, el ir y venir, a final de cuentas, de la respiración y del día y de la noche y de todos los ciclos. Siguiente. Están los ojos, los discos, la mano, el jade. Lo siguiente, con el patrón quincunsoidal en medio, los espirales, cruz de Quetzalcóatl, disco solar otra vez. Siguiente. Ahí están los changuitos, todos con el mismo símbolo, los 3 puntos, y si se fijan, que traen en su mano. La siguiente. Otra vez, patrones de quincunce, en todas partes, patrón romboidal, patrón quincunsoidal, patrón romboidal, respiración, espirales, pez, sapo, 3 puntos. Siguiente. Espirales, patrón en rombos, puntos. Las ofrendas, los ojos. La siguiente. Otra vez, glándula, patrón romboidal, pez, más metilaciones. Otra vez, Tlantecutli, sus extremidades, ojos, patrón de quincunces. La siguiente. Ahí están en grandotes los patrones de quincunce con las mismas figuras. Grandote con el patrón de la glándula, con el flequilleo, con los espirales de la respiración. Siguiente. El mismo patrón, los rombos, la cruz, el centro, la esfera, el grandote para que lo viéramos, con el espiral. Ahí están los rombos otra vez. El sombrero que traen también es el patrón de la glándula, patrón de rombos con puntos. Siguiente. Ahí vemos platos, vasijas, cerámica,
rombos, puntos, las esferas, discos solares. Ya a este grado creo que ya empezamos a leer en realidad el qué de cada cosa. Siguiente. Más patrones de rombos, serpiente emplumada, más. Siguiente. Ahí están los rombos, juntan con los mismos patrones, el espiral, otra vez, las crucecitas, ahí están otra vez los rombos, otra vez el quincunce, la respiración, la siguiente. Más, la siguiente. Ahí está otra vez. Diferentes figuras de la misma cruz de Quetzalcóatl. Ahí están. La siguiente. Ahí está otra vez, patrón romboidal con su punto, los espirales. Otra vez. Siguiente. Otra vez. Siguiente. Más efigies de la misma idea. Lo siguiente. Otra vez, la siguiente, tenemos igual, mismas imágenes, lo mismo, la siguiente, ahí está, nariz, los impulses, la respiración, la siguiente, esta otra vez, antes, después, los rombos, los espirales, la siguiente, están otra vez, los puntos, rombos, espirales, Quetzalcóatl, la siguiente, aquí está muy claro, la respiración, la glándula, patrón ahí abajo, otra vez las caritas. La siguiente. Esta que están viendo arriba a la derecha es un plato de la representación del Zipactli. El Zipactli se dice que fue este monstruo mitológico que al final de la cuarta era mesoamericana, donde la humanidad había sido destruida por cuarta vez, fue sacrificado para que de su cuerpo saliera todo lo que existe. Entonces lo interesante aquí es ver esta leyenda de este ser mitológico representado con el mismo patrón en rombos y puntos, con la cara del anfibio a su izquierda y con la salida del ser mitológico a la derecha. Toda la representación del plato están haciendo referencia a lo mismo que hemos estado viendo. El siguiente. Vean la cara del de arriba con sus orejitas y los ojos, muy sorprendido. Ahí está el sapo otra vez. Ahí está la representación. Ideas de lo mismo. La siguiente, otra vez, incunces, los puntos, ahí está, el centro, centro del universo, el balance, la siguiente. Estas son hermosísimas, el de su izquierda está en un fresco de Tulum y pueden ver la figura del sapo en medio del quincunce y a su izquierda se hace precisamente el nudo, que es el crótalo, y a la derecha el ojo de la visión rodeado por las plumas del vuelo. Y todos los discos solares, anteriormente interpretaciones de las gotas de agua, hoy ya vimos su representación y su simbología y su presencia en todas las demás partes. La siguiente. Esta es muy bonita también porque es un sapo con otro sapo. Vemos en su comisura el espiral, vemos frente a él una cruz de Quetzalcóatl o quincunce de su mismo tamaño y vemos la representación de la misma figura de la cruz en todas las manchas de la glándula del sapo, haciendo referencia otra vez al mismo patrón y a lo mismo que hemos estado viendo, quincunces. La siguiente, y ahí está pues, una foto del sapo comiendo otro sapo. La siguiente, todas estas ofrendas de concha fueron encontradas junto a la efigie de Tlaltecutli. Aquí pueden ver junto a esta águila real, junto a los restos de esta águila real, la presencia del disco solar en concha. Como todas estas conchas, la siguiente. Y estas conchas son conchas que yo recogí del área donde está la tribu Seri, y estas son las conchas que están en el Museo de Antropología e Historia. Para mí la relación y la significancia de haber encontrado
esta evidencia física que no tiene nada que ver ni siquiera con la molécula, pero sí tiene que ver con la cantidad de conchas que dejaron enterradas junto al efigie del sapo. La siguiente, figuras de sapos en concha enterrados junto al Tlaqueputli, con las referencias de los renacuajos, de las colas, que es muy importante, y de las extremidades, muy importante. La siguiente, piedras hongo junto a piedras sapo, extracción de la medicina, obviamente sin dañar al bufo alvarius, y abajo a la izquierda tenemos efigies de sapo en el Guajilote, Veracruz, que están orientadas hacia Sonora y que están junto a un temazcal para 50 personas y un juego de pelota. La siguiente, otra vez, la siguiente. Si pueden ver aquí, en su centro de su ojo, otra vez los 3 puntos, una efigie olmeca que hace referencia a la expulsión del trance en la experiencia, en el cual se ven claramente marcados los músculos tirocloideos y los músculos intercostales, haciendo referencia al vómito, a esa expulsión de toda esa pues suciedad que podemos llegar a tener, y que con mucha claridad se ve la liberación y la descarga después de las experiencias. Y este es el Intel 37 de Yaxchilán, donde se vuelve a ver el símbolo del Pax en la glándula del sapo, el sapo apretándose solo su glándula, con todos los espirales en su comisura, el puntilleo de las moléculas en todo su cuerpo, y junto a él el mismo espiral entrando en la cabeza del hombre, y la referencia de la respiración. ¿La siguiente? Entonces les había mencionado de las máscaras de jade, haciendo referencia al color verde, tanto del jade como de las plumas de quetzal que trae Huitzilopochtli, y curiosamente ese es el color también del bufo alvarius. Y el patrón en mosaico es precisamente porque ese es el patrón que toma la medicina cuando se seca y cuando es raspada antes de su consumo. Entonces se entiende que la medicina es al mismo tiempo el escudo y al mismo tiempo el arma, y al mismo tiempo hace referencia al paso entre esta vida y la siguiente. Entonces volvemos a ver los discos solares, la referencia de la respiración, del ojo, de la boca, muy marcadas en todas ellas. Volvemos a ver sus pendientes, son los puros discos solares, la referencia del disco solar, la referencia del disco solar, la referencia del disco solar. Disco solar, los ojos, muy importante ver, los ojos de las deidades son iguales y las mismas representaciones, simbolizando que estamos hechos de lo mismo, La siguiente. La siguiente. La siguiente. Patrón de Quincunce, pues de Quetzalcóatl. La siguiente. Glifo maya de Quetzalcóatl, y el glifo que yo digo que es el glifo del sapo, porque veo el patrón romboidal y ahorita lo voy a ver en muchos códices. La siguiente. Sapos. La siguiente. Con los discos solares otra vez, sus ojitos, las glándulas, los 3 puntos. La siguiente. Patrones de Quincunce, centro, equilibrio, balance. La siguiente. Ahí está, otra vez, representación de lo mismo. La siguiente. Arriba en el sombrero de Ahuehueotl, el dios viejo del fuego, la cruz de Quetzalcóatl y sus pendientes de discos solares. La siguiente. Entonces aquí está la dualidad Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ver el patrón de rombos con puntos que tiene el pechero de Tezcatlipoca, con el Quincunce, cruz de Quetzalcóatl, con el patrón en puntilleo que ya habíamos estado viendo, y la referencia del color, que este es el color de la medicina en su estado natural, es un amarillo tirando la verdad. La siguiente. Entonces volvemos a ver la dualidad, los sacrificios, muy importante aquí hacer mención. Quetzalcóatl vuelve a tener como escudo el Quincunce, el centro del escudo es precisamente otra vez el círculo, la esfera, pero su arma, que es el Cihuacóatl o serpiente de fuego, es la misma representación de la espiral con las bolitas, que vuelve a ser la misma representación del disco solar, del centro. Entender que pudieron haber puesto una rayita, una crucecita, o un triangulito, pero pusieron precisamente el centro de los ojos, de los escudos, de los terceros ojos, de todos los procesos que se llevan
fisiológicamente dentro del cuerpo. Siguiente. Esta otra vez, los gemelos, volvemos a ver patrón de quincunce, volvemos a ver espirales y volvemos a ver la representación del glifo, un sonriente, con sus ojos, que dicen que es el maíz. Yo ahorita voy a tratar de demostrar de alguna forma por la presencia y la constancia de este glifo, que este glifo está representando precisamente eso. La siguiente. Muy interesante esta que les muestro. Este es el Códice Gigas, o llamada Biblia del Diablo. Es un documento que hizo un europeo durante 1600 o 1700 y donde trata de representar esta concepción del mal y del diablo y el chamuco y Satanás que a todos nos metieron desde chiquitos y no nos portábamos bien porque nos íbamos a ir al infierno. Entonces aquí lo interesante es ver la portada de la Biblia, muy gráfica con sus rombos y sus puntos, pero la representación del dichoso ser con cara de sapo y con las garras y la posición exactamente iguales a las del Tlaltecutli azteca. ¿Se siente? Muchas representaciones en glifo de la misma idea. De los ojos, del centro, de los puntitos, el zipacli, el punce, el bufo, etc., el pez, los espirales, representaciones de lo mismo desde mi punto de vista. La siguiente, serpientes de fuego Cihuacóatl, las bolitas que tenía Quetzalcóatl como su arma, referencia otra vez a los ojos, a la nariz, a las máscaras, a fin de cuentas es una máscara y es un holograma de la realidad. La siguiente, más conchas pertenecientes al área del Golfo de California. Los arqueólogos y los especialistas del museo dataron y hicieron una localización de la situación geográfica de estas conchas tomando en cuenta la proximidad de las playas. Nunca jamás nadie ha tomado en cuenta la relación que estamos tratando de marcar el día de hoy. Siguiente. Vemos en los cuchillos de sacrificio, los espirales, las conchas, la Cihuacóatl enterrada con los discos solares en todas las representaciones. Siguiente. Espirales, las moléculas. La siguiente. Tlaltecutli, otra vez en otra urna funeraria, pueden volver a ver el mismo patrón de quincunce, los ojos en los... O sea, ¿por qué le ponen ojos a una calavera? Si se supone que la calavera ya no los tiene. ¿Por qué la relación entre los ojos y los discos que están representados por todo el cuerpo también? La siguiente. Más cuchillos de sacrificios junto a una efigie precisamente del trueno. Un elemento fundamental para que este ser pueda salir a la superficie después de haber estado 10 meses bajo tierra. Lo siguiente. Representaciones de espirales. Lo siguiente. Otra vez espirales, los mismos discos solares. Lo siguiente. Cuchillo de sacrificios saliendo de la boca. Lo siguiente. Esta concepción viene incluso hasta en la Piedra del Sol, es otro quincunce, pero monumental, donde el centro sigue siendo la circunferencia y lo que está saliendo es el cuchillo de sacrificios que ya vimos de dónde está. Es el arma del dios de la guerra, pero también es lo que sale del sapo del Tlaltecutli. La siguiente, sapo de piedra, con patas de jaguar y con un quincunce del tamaño del mundo en su panza, y con las figuras de los ojos, 4, uno en cada dirección y uno en el centro. Y podemos ver esta misma concepción de estas figuras en los demás quincunces que están en toda Mesoamérica, los espirales en los ojos y en el centro. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué la tortuga? También porque es un animal que tiene que ver con el agua y es también un ser que es un anfibio, por así decirlo, que es un reptil que se parece mucho al sapo, y que curiosamente en esta área del Golfo de California es donde, ¿cuál es el alimento principal de los eris? La tortuga marina. La siguiente, espirales y quincunces,
un altar monumental de un anfibio, serpientes emplumadas con los espirales. Abajo de esta hay una figura de Tlaltecutli también. La siguiente, más sapos. Siguiente, códice Dresden. La siguiente, figuras de los 3 puntos en Malinalco en piedra, figura de los 3 puntos, de la glándula del sapo, y figuras de los 3 puntos, los espirales, la respiración, las glándulas, etc., en una efigie maya. Aztecas, mayas. Mucho tiempo de diferencia entre ellos. La siguiente, Malinalco. La siguiente, un cerro en forma de sapo cerca del territorio Seri. La siguiente, muy interesantes, los ojos en espiral, el color, ¿sí? Los espirales otra vez, el patrón de los rombos, los ojos, el espiral, la respiración. Siguiente, el sapo, única criatura que contiene esta enzima capaz de transformar la bufotenina en 5-metoxidimetiltriptamina, único en el mundo. Siguiente. Y entonces, representación de la creación del Sol y la Luna y las estrellas. ¿Se fijan cuál es la conexión entre el Sol y la Tierra? Patrón de rombos, okay. Ojo, otra vez, en medio, ahí está el ojo, y ahí está otra vez la luz. Siguiente. Estas no se ven muy bien, pero prometo poner a alguien que nos eche la mano para que se vean para la próxima. Pero es prácticamente lo mismo. La dualidad, el vuelo, la serpiente, y aquí aparece un ser que pues yo ya a estas alturas me imagino que es otro sapo. La siguiente. Vuelvo a ver las mismas figuras junto a la serpiente emplumada, junto a lo que parecen ser hongos psicoactivos, donde ya había visto figuras de sapo junto a figuras de hongo en piedra. Siguiente. Otra vez. Serpiente emplumada, quincunce, y si alcanzan a ver estos dos. Es como un renacuajito que se está convirtiendo, para mí es un sapo. Si lo vemos al revés, parece ser un sapo y parece que está como pariendo a la cabeza de un ser humano. La siguiente, más figuras de representación del equilibrio. La siguiente, la siguiente, entonces les voy a explicar eso ya que se ven todos juntos. La siguiente, esta está padre porque al parecer son algunas plantas psicoactivas junto a la representación del bufo alvarius. Puede ser la enredadera de la ayahuasca, puede ser un peyote y puede ser el cactus de San Pedro también, porque estamos haciendo referencias a estados visionarios con sus espirales, que ya habíamos visto el origen de los mismos. La siguiente, otra vez, muy sonrientes, son 3 figuras junto a lo que parece ser una metilación. La siguiente, aquí viene ya vista desde lejos. Entonces son 2 seres supernaturales que están agarrados de una cadena, y esta cadena tiene arriba una manita, son 2 manitas, y lo interesante es que están agarrados justamente por donde pasan las representaciones de lo que parecen ser todas las plantas psicoactivas y el sapo. Entonces, la siguiente, si esto fuese el sapo, pues entonces ya me explico por qué salen en todas partes y por qué en unos salen como hombres y en los otros salen como calaveras, y por qué en otros salen como que estuvieran respirando, y ya más espirales, y como que quiero empezar a entender un poco de maya, ¿no? Más hongos, más figuras de los discos solares que habíamos estado viendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está otra vez. La siguiente. Aquí se ve con claridad lo que parece ser una ruptura ambulancia. Y esto pues se podría explicar como las metilaciones. La siguiente. Este es muy padre también porque están
¿okay? Es un quincunce, son las figuritas de las moléculas que van saliendo y que están tanto en las aves, los ojos de las aves, como en los terceros ojos y en los pendientes solares de los discos. ¿La siguiente? Aquí otra vez, quincunces con la respiración, con las moléculas, el espiral, las alitas, la metilación, el quincunce en el centro. La siguiente, otra vez. Interesante ver que mientras todos tienen sus ojos abiertos, todos las aves, el jaguar, perrito, lo que esté ahí arriba, pero el ser humano los tiene cerrados en una posición precisamente de estado onírico. La siguiente, y otra vez, ventilación con los espirales y la respiración. Otra vez el quincunce, otra vez están las moléculas en todas partes. La siguiente, y pues entender la importancia que debió de haber tenido para los pueblos mesoamericanos la presencia de este anfibio que se encuentra localizado en toda esta región, ¿sí? Parte de Arizona, Nuevo México, Arizona y California, pero la Gran Mancha se encuentra en todo lo que es el desierto de Sonora, abarcando el lugar de 13 tribus indígenas, de las cuales hoy en día solo existen 9, las cuales todas ellas habían olvidado el uso de esta molécula. Aquí lo interesante es que en un rescate de tradiciones ancestrales se empezó a utilizar esta sustancia para tratar el problema de adicción a drogas en comunidades indígenas con unos resultados sorprendentes. Al ver los ancianos cómo los jóvenes estaban recuperándose de la adicción a las drogas fuertes como la metanfetamina o como la cocaína base, comenzaron a tener las experiencias y entonces comenzaron a fluir cantos nuevos en una tradición que había sido totalmente oral. Y yo en mi investigación científica, después de trabajar 7 años con esto, comencé a implementar estos cantos en las experiencias en las que antes se utilizaba acuéstate en un cuarto oscuro, con una musiquita tranquila, relájate y métete en el viaje. Sin embargo, de lo que se trata la experiencia es de traernos a todos de la dispersión mental que tengamos a la aquí, a la hora y a la realidad, por lo que las experiencias se están haciendo de pie y con los ojos abiertos, y se está viendo un avance en la conciencia y en la vida en general de las personas, cómo comenzamos a reaccionar de formas más armónicas ante los estímulos. ¿Me siente? Y pues estas ya serían representaciones modernas del uso de esta molécula en la actualidad, y pues para mí sí tiene una semejanza de alguna forma con todo lo que había visto. Interesante mencionar que la persona que hizo este cuadro no había tenido la chance de ver toda la información que nosotros acabamos de ver, y aquí siguen apareciendo algunas figuras que son constantes, como los quincunces, como los centros, como los espirales, como la ventilación. Aquí vienen muy claritos. Entonces, de alguna forma yo quiero hipotetizar que como somos la naturaleza, debió de haber habido algo en la dieta de nuestros antepasados que hizo que su cerebro fuera lo que somos hoy, y la única fuente de las sustancias que tengo en mi cabeza y me hacen pensar se encuentran en un grupo de plantas que fueron consideradas como sagradas, y también en todos los cerebros de los animales y en todos los cerebros de todos nosotros. Lo interesante sería que antes del manejo del fuego comíamos todo tipo de cosas crudas, pero una vez que comenzamos a jugar con la gastronomía, se dio este enlace con este ser vivo que generó toda esta concepción prehispánica. Aquí no quiero concluir la plática sin contarles la leyenda de la creación del Sol y la Luna mesoamericana, en la cual se dice que... ¿Me prenden la luz, por favor? Bueno, y con esto pues terminaría la sesión de las diapositivas. Bueno, y entonces esta concepción mesoamericana habla de que al fin de la cuarta era, después de que Zipactli había sido sacrificado por la dualidad para que se hiciera todo lo que conocemos, se juntaron todos los dioses alrededor de Teotihuacán
en el llamado fuego nuevo, para acordar quién de ellos sería sacrificado por el bien de toda la humanidad, para que saliera el sol que nos iluminara a todos. Entonces, ahí hay algunas discrepancias entre autores y versiones de las leyendas, pero haciendo un análisis y recopilando todos estos datos, más o menos, se las platico así. Tecusistecatl, este dios rico, ostentoso, quien en su soberbia y vanidad decide él ser el sacrificado para que de su cuerpo salga el sol, ofrenda a los dioses bolas de oro, plumas de quetzal y espinas de coral. Y Nanahuatzin, el dios feo, chiquito, lleno de bolas y de llagas a que nadie quería, se toma como una segunda opción. Ahí hay dos vertientes. Se dice que Tecusistecatl falla en su intento y que Nanahuatzin interviene postulándose él mismo. Hay versiones que dicen que ya habían hecho dos templos, la pirámide del sol y la pirámide de la luna, y que cada uno de estos personajes fue subido cada una de ellas, y que ellos hicieron una penitencia, una ofrenda de 4 días. Las diferencias entre las ofrendas eran que Nanahuatzin solo pudo ofrendar bolas de heno, como las que hay en el desierto, espinas de maguey manchadas con la secreción de sus bubas o de sus llagas, que no es otra cosa más que la medicina precisamente, y ramas amarradas muy parecidas a la salvia o al torote que utilizan los seris de manera tradicional en sus ofrendas. Entonces, Tecusistecatl falla 3 veces, se arrepiente. Ningún dios puede fallar 4 veces, por lo que Nanahuatzin se arroja a la hoguera, y el otro, al ver y al sentir la vergüenza y pues la desacreditación, se arroja al fuego. Unos instantes después aparece el primer sol, Nanahuatzin, y después aparece un segundo sol. Era demasiada la luz que había, entonces uno de los dioses agarró un conejo y se lo avienta a Tecusistecatl, apagando y formando así la luna. Después, como todo estaba estático, llega Hecatl, el viento, sopla y pone todo a girar. Entonces la concepción, al final de cuentas, del día y la noche y el porqué, etcétera, etcétera, tuvo que haber salido de algún lugar. Y para mí, el donde toda la información que me habían dado y todo lo que yo había estudiado y a lo que tenemos acceso la mayoría, pues simplemente no me checa, no concuerda con ninguna de las cosas que hay alrededor. Y lo que desde mi punto de vista sí sería lógico, sería entender que si el peyote sigue siendo una de las partes más importantes de la visión del mundo para las culturas nativas americanas y los huicholes, que son más de 250,000 personas, sigue siendo esta experiencia física, química con una planta. Y esta planta, yo ya en la experiencia, después de la investigación, sé que sí tiene una utilidad y una trascendencia histórica, social, bioquímica, biológica. Todas las medicinas pueden ser y son útiles, sin embargo las diferencias son muy claras. La primera sería que la experiencia con el bufo alvarius no te va a distraer con la interpretación de las visiones que estás contemplando. Es decir, no vas a tratar de encontrar las respuestas a tus preguntas a través de tu experiencia visionaria con la planta. Y muchas personas ahí se han confundido, tanto con el hongo, como con el peyote, porque están diciendo, ay, ¿y será esto que vi el significado? Y entonces se meten más en la mente, y la mente es lo que no nos ha dejado ser a nadie, porque creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta y que todos los demás pues están medio desquiciados. Y esta experiencia a lo que me ha llevado a concluir es que la importancia del ejercicio de la respiración consciente es lo único que nos va a tener en un estado de tranquilidad o nos va a sumir en el pánico. Lo primero que hacemos al llegar al mundo es respirar, lo último que vamos a hacer aquí es respirar. Y a todos se nos está olvidando el ejercicio consciente del sí respirar profundamente y dar siempre todo lo mejor de nosotros en cada movimiento. Cuando nos estamos privando de sentir en realidad toda esta capacidad que tenemos,
Por eso las actividades al aire libre, por eso el ejercicio, por eso los deportes extremos, o sea, por eso el movimiento es tan importante. Y la vida que llevamos ahorita sometidos a tanta presión mental y a tantos rollos acá arriba, creo que nos está quitando esa oportunidad de reconocer que ya somos lo que estamos buscando, que ya llegamos, que no hay ningún lugar más a donde ir y que siempre hemos estado y siempre vamos a estar. Desde mi punto de vista, las experiencias con estas medicinas me llevaron a muchísimas conclusiones y me cayeron a uno cientos de miles de veintes y me siguen cayendo. Entonces, ya el aterrizar de forma en que se pueda mostrar la presencia de esta práctica, no porque yo lo digo, porque alguien más lo dice, sino porque ahí están las evidencias y porque esto tiene cientos, si no es que miles de millones de años utilizándose. Y la otra cuestión sería darle una utilidad práctica a esto. Se tiene ya como fundación pensado aterrizar un centro de transformación, porque ni siquiera es otra cosa más que una escuela, donde las personas van a ir a aprender todo lo que puedan aprender con un banco de medicinas ancestrales, un banco de semillas, la implementación de técnicas de energía sustentable, sostenible, energía limpia, en comunidades ecológicas que estén distribuidas en varias partes, no solo de México y del mundo, para permitirnos a todos regresar a lo que tal vez en algún momento fue, y si no a lo que sí quisiéramos, por lo menos yo que fuera, que sería un lugar, ya viven en esta comunidad, sino todos los consejos de ancianos de todas las comunidades indígenas, tanto del norte del país como del centro, como del sur del país, para hacer un enlace con Sudamérica y así ir haciendo en realidad un banco de medicinas que sea mundial para poderle dar a la persona tanto la experiencia de ibogaína de África, como la experiencia de la ayahuasca del Amazonas, como la experiencia del bufo alvario, sino pensar que si seguimos en la división y defendiendo mi tesorito, el chiste es que todos compartamos y sepamos de lo que estamos hechos para que el día de mañana podamos diferenciar entre un veneno, un medicamento, entre una sustancia que es beneficiosa, una que es dañina, y no sigamos en la confusión en la que estamos hasta el momento, ¿no? O sea, pero ¿tu plan es extenderlo? Sí. Para mí sería un plan internacional y mundial, porque este ser no es un tesoro de los nativos de Sonora, ni de los sonorenses, ni de los mexicanos. Sería un tesoro del mundo y como tal hay que reconocerlo para protegerlo, para hacer reservas naturales donde ya se sepa que este ser contiene una sustancia y por lo menos nos quitemos la idea de quererlo vender, de querer comerciar con él, de querer lucrar con algo que a final de cuentas es tuyo, mío, del que está en Indonesia, del que está en Rusia, y que el día en que todos tengan esas experiencias, desde mi punto de vista muy personal, sí se va a ver un cambio social y familiar, porque estoy viendo los cambios en mi persona y en las personas y en las vidas de otros tantos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Octavio, yo tengo una duda con respecto al manejo que se está llevando a cabo con la cuestión del Semarnat, las conexiones que llegues a tener con, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, y la forma en cómo se está trabajando para que eso se pueda presentar en un marco legal. Bueno, ahorita es legal. Aquí lo que estamos tratando de prevenir es que vayan a utilizar algún argumento como para poder comparar esto con otra sustancia, porque desde mi juicio es algo totalmente diferente. Necesitamos es una clasificación exclusiva para la molécula que contiene el bufo alvarius. Claro. Entonces, para mí sería el culturizar a las personas, el difundir la información, el juntar cada vez más testimonios para que no sean 700, tal vez sean algunos miles, y que no sean nada más de ciudades de México o de comunidades indígenas, que a lo mejor sean de varias partes diferentes del mundo, para poder y traer esta ayuda, a final de cuentas, de las personas de otras partes que sí puedan y quieran y estén en esas condiciones de generar una aplicación de cualquier cosa que sea, porque si aquí estamos hablando de que las comunidades están protegidas por las leyes indigenistas de libre expresión, de culto, esto quiere decir que la experimentación en energías limpias, en generación de alimentos no transgénicos, todo esto, aunque algunas corporaciones financieras, económicas, políticas, militares del mundo no sea lo que les convenga, pero ya no estamos en esas. Yo creo que si vivimos con miedo, el miedo nos paraliza. Entonces, para mí lo primero es quitarme esa idea de que algo malo me va a suceder. Yo creo que lo único que tengo es este tiempo y que todos lo tenemos ya en marcha atrás para así hacer algo y en el curso pasármela bien. Entonces, yo creo
que desde el momento en el que se está tratando el problema de adicción a drogas fuertes y se está comprobando su utilidad, desde ahí yo estoy demostrando que esta molécula no puede ser comparada con todo lo que me han dicho que se parece. Claro. Entonces, ese sería uno. Ahora, ¿cómo proteger al bufo alvarius? Híjole, creo que el sapito se ha protegido a sí mismo durante muchísimo tiempo. Por eso se guarda. Por eso se guarda en muchas cosas. Yo creo que lo que se tiene que hacer es una campaña nacional o mundial de recolecta de medicina y que sea mediante un organismo mundial, sin fines de lucro, que esa medicina se reparte equitativamente a todas las personas que quieran vivir esa experiencia. Mientras tanto, pues la asociación y fundación como albacea de este ser, porque estamos proponiendo, sabemos que nadie es el dueño absolutamente de nada, pero se está proponiendo el darle un cuidado de protección. Primero, que los indígenas que siempre han vivido ahí sepan que tienen ahí enterrado algo que les sirve. Y otra, que cuando salgan, en vez tal vez de que se lo quieran vender al primero que llegue y les diga, oye, pues júntame sapos y te me los voy a llevar, probablemente también se tenga que hacer, y son cosas que están fuera del alcance de cualquier mundo por la cuestión de la información, pero aquí estamos para organizarnos, o sea, estamos para pensar cuál sería la mejor forma de proteger a un movimiento de sí mismo, ¿sí? Porque aquí se tiene que hacer muy puntual, muy simple. Esto no tiene nada que ver con brujería, con magia, con ningún tipo de chamanismo, nada. Es una técnica de respiración, es una técnica de reconocimiento de mi propia esencia y se trata de estar en la realidad. Entonces, yo creo que la experiencia por sí misma se está cuidando. Ahora, ¿qué sigue? Hacer argumentos científicos, mapeos cerebrales antes, durante y después de la experiencia, y empezar a tener, ya que sean neurofisiólogos, etcétera, no un médico general, sino un especialista en determinada cuestión que te esté diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú podrás venir a decirme aquí una misa entera, pero aquí esto me está diciendo que estos son datos y peleate con las matemáticas, claro, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el camino, ¿no? A seguir, dar el siguiente paso, ¿sí? ¿De qué manera es que ha ayudado o has visto que cura las adicciones? O sea, es... Mira, voy a decir así, yo no hablo de que el sapo pueda curar algo, yo hablo de que sea una herramienta para tratar muchas cosas. Yo lo que he visto es que todos los seres humanos somos adictos, no a todo lo que nos causa placer. Puede ser trabajo, sexo, ejercicio, dinero, estudio, reconocimiento social, ambición, ego, drogas químicas, comida, azúcar, en fin. Cualquier cosa que a ti te guste y que yo te la quite, te va a causar un llamado síndrome de abstinencia. Sin embargo, no es lo mismo hacer ejercicio que estarte inyectando heroína o metanfetamina. Sin embargo, el origen es el mismo, porque es tratar de llenar un vacío de algo, que no es otra cosa más que de experiencias y de amor. Porque a eso venimos, a aprender y a amar y a ser amados. El gran problema que tenemos es que creemos que es a través de lo que conocemos que vamos a alcanzar esos estados. Y desde mi punto de vista personal, cuando una persona secreta dopamina por sexo o por una comida, está liberando cierta cantidad nada más de moléculas. Pero estas moléculas triptamínicas le están dando no solamente a tu sistema nervioso central, sino a todas tus glándulas y a todas tus células. Una liberación energética que se traduce de muchas formas. Yo creo que aquí lo interesante no sería decir, ay, fulanito de tal sigue fumando, se sigue tomando, no. Su calidad de vida, ¿cuál es? Su relación con él mismo, ¿cuál es? Su relación con su familia, ¿cuál es? La concepción que tiene de sí mismo, ¿cuál es? Es ahí donde yo he visto que donde muchos tratamientos fracasaron, este tratamiento es efectivo. ¿Por qué? Una, ni me platiques tu bronca. O sea, no me vengas a que yo, que maté, que hice, que violé, que me peleé, que robé, que... No tiene trascendencia, ya quedó en el pasado. De nada me sirve a mí estar trayendo todo ese costal de piedra siempre al presente. Y vuelvo a traerlo al presente. Y vuelvo a traerlo al presente. Para empezar, cero rollos. Para tu mente, respira, saca el aire, respira la medicina, aguántate parado, y ya después, a los 5 minutos de que pase la experiencia, tú vas a poder testimoniar algo de esa vivencia que tuviste, pero la vivencia no para ahí. Vas a ver efectos metabólicos, fisiológicos, químicos, sensoriales,
en tu cuerpo, en tu psicología, en tus emociones, días, semanas, meses y años después de la experiencia. Y esto a mí no se me explica más que yo tenía mi cuerpo bloqueado porque nací perfecto, sin embargo desde chiquito me retacaron un biberón, y luego me amenazaron con darme de chingadazos, y luego me llenaron de juguetes, y me hicieron adicto al azúcar, y ahí me la llevé. Aquí la intención sería darme cuenta de que yo ya era perfecto desde que nací, y que la única forma de regresar a ese estado de perfección es produciendo yo mismo todas mis endorfinas, recordando que mi respiración es lo más importante. A lo mejor me doy cuenta de que estoy perdiendo peso y que al perder peso mis rodillas, mis articulaciones me están lastimando menos y a lo mejor esto va a prolongar mi calidad de vida. Entonces yo no sé hasta qué punto una experiencia con una sustancia química pueda ser trascendental para la vida de una persona. Yo lo que estoy argumentando es el intentar probar que tienen una utilidad las medicinas ancestrales. Y aquí lo interesante sería cómo es posible que una persona que tenía años de adicción al cristal, tú ves nada más las cárceles de Estados Unidos y las cárceles de México, todas están llenas de delitos contra la salud. Bueno, no tengo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, tengo por lo menos 40 o 50 personas que dejaron las drogas químicas, así como los estaban usando, y pues obviamente que ahora pues a lo mejor les gustan un chingo las chavas, ¿no? O sea, a lo mejor tienen ya otro rollo en su cabeza, a lo mejor ya quieren ser millonarios. Desde mi punto de vista, el problema ya no es la persona, es la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando las personas regresan a un sistema viciado, tarde que temprano se vuelven a cargar con lo mismo. Por eso el interés de crear espacios donde las personas puedan aprender pintura, música, baile, danza, teatro, que se pongan a sembrar su semillita, lo que me voy a comer mañana, hacer mis guaraches, en fin, hay tantas cosas productivas que podemos aprender los seres humanos para no estar generando precisamente ese sentimiento de infelicidad, de angustia y de necesidad, o sea, el vacío de tengo, ocupo, necesito, quiero, todas estas cosas que nada más están en la mente se disuelven después de la experiencia. ¿Por qué? Porque las personas están recordando de alguna forma algo, y es un lenguaje químico, pero somos química, y este lenguaje químico se traduce en experiencias físicas, claro, y para mí es sorprendente, puede llegar a ser, era hasta increíble, sin embargo, pues no, a menos que cada vez seamos más gordos. Sí, dígame. Cuando mencionaste el área de ubicación del sapo, lo pones en Sonora, yo tengo noticia de que hay algo parecido en Chile. No, es el cambó, es una rana verde arborícola, es la rana verde del árbol, es un anfibio, el sapo y la rana, hay sapos y sapas y ranas y ranos, son diferentes especies de anfibios, y las moléculas que contienen son totalmente diferentes. La diferencia entre el cambó y el bufo alvarius es una. El cambó es una medicina ancestral poderosísima, igual que esta, con la diferencia que el cambó es más una limpieza del cuerpo físico que de las cuestiones mentales, emocionales y energéticas. Y aunque sí hay visiones, no se compara el estado de la lucidez y claridad de la mente que se alcanza con el bufo alvarius al proceso de la sanación con el cambó, el cual es, toma mucha agua, empiezas a hinchar y empieza tu cuerpo a sacar todos esos tóxicos, y después de esa limpieza vas a quedar obviamente como si te agarraron y te limpiaron, y tiene una trascendencia y tiene una utilidad. De hecho, se piensa obviamente que en algún momento todas estas medicinas deben de estar en la farmacopea y en las posibilidades de cualquier persona que necesite vivir una experiencia de esas. Yo lo que sé del cambó es que es uno de los mejores tratamientos que hay para alergias, que las personas que son alérgicas a esto, lo otro y aquello, tienen una experiencia con esto y se acabó. Pero cuando no tienes nada de eso, es una medicina muy agresiva, es decir, te deja limpio, pero hasta de lo bueno, te fastidia, ¿no? Mire, yo no tengo mucha experiencia, he conocido 4 o 5 personas que han hecho cambó, me he metido a leer los documentales y a ver la experiencia, que sea un manejo de preparación a la experiencia, con alimentación, con unas técnicas de meditación, con algo, y después un manejo posterior también para que las personas puedan encontrar la utilidad a su experiencia y ver cómo la van a proyectar a su vida. Las personas que quieran tener una experiencia en estos días con Ale aquí afuera se pueden agendar.
Es una experiencia personal que no tarda más de 1 hora y que dependiendo de la persona pues es lo que va a vivenciar. Sin embargo, lo interesante aquí es que todos los testimonios que se tienen ya, independientemente de que tengas 10 años o tengas 85, las vivencias son muy semejantes, muy parecidas, es algo muy preciso. Se hablan en todas ellas de las mismas frecuencias, de las mismas palabras, de los mismos vocablos. No importa que tengas muchísima información o que estés apenas naciendo y la vayas adquiriendo. Entonces, para mí esto sí tiene una trascendencia, que es que todos estamos hechos de lo mismo, que todos venimos a donde mismo, estamos yendo al mismo lugar y todos somos uno. Todos somos exactamente lo mismititito, y las diferencias nada más están en la mente del inconsciente colectivo. Gracias. ¿Alguien tiene un...? ¿Sí? Ha habido modificaciones técnicas en el uso, ¿no? Mucho. Estás diciendo que parte de eso es hacerlo ahora parado, ¿sí? Y respirar. Y después adentro del agua, por ejemplo, ya hicimos un temazcal, por ejemplo, temazcal de sapo. Las imágenes aparecen así, ¿no? Que están respirando. Hicimos las 10 personas que se metieron al temazcal de sapo ya habían tenido sus experiencias previas, tanto parados como dentro del agua, en un jacuzzi o en el mar. Entonces ya tenían cierto adiestramiento físico para poderse meter a un lugar cerrado y para que a las rocas directamente les estoy yo echando la medicina y el vapor está saliendo directamente y todas las personas estamos ahí adentro respirando. Y entonces ya cuando empiezas a absorberlo por tu piel y por tu respiración y por todas partes, pueden echar el agua y, o sea, haz de cuenta una nave espacial. Y ahora pues entiendo por qué tantos temazcales de piedra en el desierto. Me queda claro. Es más intenso, es más cantidad, más duración. Todo es más. Y en este tipo de vivencias, como en la vida, nunca acabas de aprender, siempre hay cosas nuevas, y lo interesante es la sensación de paz y tranquilidad que te queda, de limpieza, de bienestar, de armonía. Uno de los reflejos principales en las personas después de su experiencia es: tengo que traerte a mi mamá, tengo que traerte a mi hermano, voy por mi esposa, por mis hijos. O sea, en realidad, a tus seres queridos es instintivamente en quien piensas. Creo que con una sustancia, pónganse una borrachera a ver si el siguiente día piensan en llevarse sobre. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre acostado y parado? Mucha. Gente que había hecho la experiencia años, igual. Me desconecto, ay, si se me baja, ay, qué chido. No pasó nada. La misma experiencia de desconexión. Con una vez que lo hicieron parados con los ojos abiertos, ellos mismos dicen: ah, cabrón, no es lo mismo. Y yo en mí lo he visto, no es lo mismo. Por alguna extraña razón tendemos a fugarnos de la realidad y siempre es: ay, tengo un problema, necesito que se me olvide, necesito huir. Entonces, pues ¿de quién estamos corriendo? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Si ya somos, si ya estamos, si ya llegamos, y siempre hemos estado y siempre vamos a estar en donde queramos estar, con la mente. Entonces, si mi mente siempre es juicios, expectativas, comparaciones, promesas inconclusas, frustración, arrepentimiento, yo voy a estar ahí siempre. Si mi mente solo respiro, soy feliz, hago, cuando menos me dé cuenta, si tengo suerte, ya llegué a viejito y voy a ser un viejito después de su experiencia. Sin embargo, sí ha habido, por ejemplo, el caso de una señora que tenía ya problemas de baja irrigación cerebral al momento de su tercera experiencia. No fue la primera, no fue la segunda, en la tercera vez, y no fue por el efecto de la sustancia. Coincidió que durante el momento de la experiencia y haber hecho un coraje, se le reventó el derrame que ya tenía 2 meses en el cerebro con uno y 1 mes con el otro. A lo mejor si no hace la experiencia en ese momento y no está ahí, no se le da la atención necesaria. Yo desde mi punto de vista, el sapo le salvó la vida. Desde su punto de vista de la señora, también. Porque de alguna forma, ella reconoce que ya se había estado sintiendo mal desde antes, que suspendió sus medicamentos y que le estaba valiendo sorbete. Entonces, a lo mejor su rehabilitación no hubiese sido tan rápida, y etcétera, etcétera, que no se hubiese dado esto. Por ahí hubo el caso de otro chavo que no podía dormir nunca en su vida con la luz apagada, 28 años. Tiene la experiencia, nos despedimos y a los 3-4 días empiezo a recibir llamadas de que el cuate no se quería dormir porque cerraba los ojos y veía cosas y abría los ojos y pues veía más cosas. Entonces, ahí ¿qué es lo que yo veo? Yo estoy viendo una falta de contención y de manejo.
que para mí es importante que las personas que tengan riesgos en su salud, que no sean personas sanas, a lo mejor puedan tener un manejo diferente. Sin embargo, en mi experiencia, yo no pongo como requisito ayuno de 8 horas, ni que hayas comido X, Y o Z, o que no hayas tenido sexo, no hayas consumido esto, otro, aquello. Yo cuando empecé a tratar con esto me iba a la fiesta rave, y el que veía más drogado de todos era el que le daba la experiencia. Entonces, yo desde mi juicio, esta experiencia es sumamente segura, es una experiencia sumamente beneficiosa e inocua y medicinal, que también debe de hacerse con las medidas de seguridad necesarias y con alguien que sepa en realidad lo que está haciendo, porque lo peor que te puede pasar es que te asustes, y lo peor que te puede pasar es que se asuste quien está contigo, ¿no? Porque entonces empieza a ser una psicosis colectiva. Cuando somos paz y tranquilidad, yo creo que cualquier cosa que nos pase es beneficiosa. Ahora, ¿cuántas personas no me han dicho, no hay manera de que me dejes ahí, no hay manera de que me quede ahí, yo ya no quería regresar, regresan, oye, ¿puedo otra vez?, etcétera, etcétera, a pesar de que eran personas que nunca habían fumado nada, que nunca se habían metido ningún tipo de sustancias, personas totalmente apegadas a la derecha y a la estructura, porque como científico y en el estudio que estoy haciendo, esta experiencia está despertando muchos procesos en las personas que ni siquiera las personas sabían que tenían. Y lo interesante es saber que si no existe el juicio moral de bueno y malo en las cosas, y las podemos hacer así como las hicieron los changuitos que les acabo de presentar, pues a lo mejor ya tuviésemos no los barrios en los que vivimos, sino a lo mejor ya estaríamos pensando en hacer unas pirámides como las que dejaron en Tikal o en Teotihuacán. O sea, ¿entiendes? Dime qué comes, dime qué te metes y te diré quién eres.